tardes, amados amigos y hermanos presentes, ministros, compañeros en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. Para lo cual quiero leer en Apocalipsis capítulo 2, verso 17, donde nos dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y leemos en el libro del Deuteronomio capítulo 8, verso 1 en adelante, donde dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y leemos también en Amós capítulo 8, Amós capítulo 8, verso 11 dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es el maná del día postrero. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El maná del día postrero. Así como nosotros necesitamos comida física para alimentar nuestro cuerpo, porque de otra forma moriría nuestro cuerpo físico si no recibe ese alimento, así también es nuestra alma. Necesita un alimento, el cual es un alimento espiritual, y es la palabra de Dios.
No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús citó esa escritura también en una ocasión. Ahora veamos el por qué se usa la palabra maná en el Nuevo Testamento y se promete dar al vencedor del maná escondido. Es porque el maná físico que Dios le dio al pueblo hebreo por 40 años en el desierto representa la palabra de Dios que Él da para el alma del ser humano. Y Él ha estado derramando de ese maná durante las 7 edades de la iglesia, como derramó del maná desde el cielo para el pueblo hebreo. Y vean ustedes, Dios le dio maná y carne, maná en la mañana y carne en la tarde, o sea, desayuno y cena. Y Dios, vean ustedes, en el Nuevo Testamento ha estado dándole maná espiritual, el mensaje de Dios correspondiente a cada edad. Así ha estado derramando ese alimento espiritual sobre su iglesia de edad en edad, porque su iglesia es el Israel celestial, es el Israel espiritual. Y siendo el Israel espiritual, el maná que Dios le da es un maná espiritual, el cual es la palabra de Dios correspondiente a cada edad. La iglesia del Señor Jesucristo ha estado de etapa en etapa, como estuvo el pueblo hebreo por el desierto. También le he estado dando carne espiritual. Cristo dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí. Y también Él dijo: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Por lo tanto, Él es el maná y Él es la carne, lo cual fue dado allá literalmente al pueblo hebreo en su trayectoria por el desierto por 40 años. Y ahora Cristo es el maná y Cristo también es la carne que Él nos da para ser alimentados. El que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí mismo. Por lo tanto, se requiere que el ser humano reciba a Cristo como su Salvador, lave sus pecados en su sangre y reciba su Espíritu Santo, y así reciba la vida de la sangre y obtenga el nuevo nacimiento y reciba así vida eterna. Ahora encontramos que Dios dice por medio del profeta Amós que Dios enviará hambre sobre la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y esa hambre es más terrible, esa hambruna es más terrible que el hambre física. El hambre física pues afecta al cuerpo, pero el hambre espiritual afecta el alma de las personas. Ahora, así como la persona cuando necesita comida para su hogar, va a la tienda y busca el alimento. Ahora, de edad en edad, vean ustedes, Dios ha colocado un siervo fiel y prudente en la casa de Dios. Y le ha dado a buenos colaboradores que han sido los ministros de esa edad, que han estado brazo a brazo con ese mensajero. Y ese mensajero ha ido a Dios y Dios le ha dado el alimento espiritual revelado para su edad. Y lo han repartido el mensajero con el grupo de colaboradores, pues el mensajero recibe la revelación, es el único que recibe la revelación, el mensajero de cada edad. Y luego la reparte y los ministros con él toman esa revelación divina y la reparten al pueblo, así como cuando Jesús tomó los panes y los peces, los multiplicó, dio a sus discípulos y sus discípulos lo repartieron al pueblo,
Y en la primera ocasión, en el primer milagro de la multiplicación de panes y peces, comieron 5,000 personas, sin contar los niños y las mujeres. Y luego en la segunda ocasión, en el segundo milagro que hizo de la multiplicación de panes y peces, encontramos que comieron 4,000 personas, sin contar los niños y las mujeres. Y todo eso sucedió en Galilea. Ahora podemos ver que aquello que fue hecho allá tipifica lo espiritual. Por eso las personas que fueron en el capítulo 6, luego del milagro de los panes y los peces, luego fueron al otro lado del lago o mar de Galilea buscando a Jesús. Jesús les dice: ustedes me buscan. ¿Por qué? Porque comieron los panes y los peces. Y ahora Él les muestra el por qué la persona debe buscar a Cristo. No lo debe buscar por comida física. Vamos a ver, aunque Él bendice a la persona y le provee, pero vamos a ver el por qué la persona debe buscar a Cristo. Dice capítulo 6 de San Juan, versos 24 en adelante, dice: cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Aquí podemos ver que a Dios, a Cristo, hay que buscarlo por la comida que a vida eterna permanece. Buscamos a Cristo y buscamos el alimento espiritual, su palabra, correspondiente al tiempo en que nos toca vivir. Porque esa es la palabra de Dios que alimenta nuestras almas en el tiempo que nos toca vivir. Así ha sido de edad en edad. Y ahora la palabra revelada viene al mensajero correspondiente a cada edad. Él recibe esa revelación divina, que es el maná espiritual, el alimento espiritual para él y el pueblo. Él lo come y lo comparte también con los ministros y con todo el pueblo de su edad. Y así son alimentados de edad en edad las personas con el alimento espiritual que corresponde a ese tiempo. Ahora, vean cómo este orden divino, Cristo dándole el maná al mensajero en cada edad, este es el orden divino establecido aquí en San Mateo capítulo 24, verso 42 en adelante, donde dice: velad pues, porque no sabéis la hora en que porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Ahora vean ustedes
Aquí hay una bendición grande para los 7 ángeles mensajeros y para el siervo fiel y prudente que esté viviendo en el tiempo final, en el tiempo de la segunda venida de Cristo. Ahora, estos mensajeros fieles y prudentes son los 7 ángeles de la iglesia, cada uno en su edad, el cual recibió el alimento espiritual en la casa de Dios y para la casa de Dios, para darle el alimento espiritual a los hijos de Dios en la casa de Dios, y la casa de Dios es la iglesia del Señor Jesucristo. Y ven ustedes la oración de Jesús: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, se cumple también en lo espiritual, en la casa de Dios, donde el pan espiritual de la palabra de Dios para cada día espiritual, para cada edad, Cristo lo ha estado dando al siervo fiel y prudente, al mensajero de cada edad, y Él lo ha estado dando a los hijos e hijas de Dios en la casa de Dios. Y luego que han terminado las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, decimos: el pan nuestro de este día final, el pan nuestro de la edad de la piedra angular, dánoslo hoy. Y ahora, así como luego de los 40 años, vean ustedes, ya cuando transcurrieron los 40 años, ya no estaba cayendo más maná del cielo para el pueblo, pero vean ustedes, hubo un maná escondido, ¿dónde? En el arca del pacto, en una vasija de oro. Un maná escondido. Y ahora, cuando Dios se promete aquí, en el capítulo 2, verso 17, darle al vencedor del maná escondido, recuerden que todos estos vencedores, todos estos siervos fieles y prudentes están en la casa de Dios y reciben el alimento espiritual en su edad y lo reparten al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, en la casa de Dios. Y la casa de Dios, siendo la iglesia del Señor Jesucristo, es un templo espiritual. Siendo un templo espiritual, las 7 etapas o edades de la iglesia gentil corresponden al lugar santo del templo espiritual de Cristo. Y luego que hemos visto que para el templo espiritual, para el lugar santo de ese templo espiritual, los hijos de Dios han estado comiendo el mensaje de Dios para su edad. Luego que han terminado esas 7 edades, solamente queda el lugar santísimo, donde está escondido el maná en una vasija de oro dentro del arca del pacto. Por lo tanto, para poder recibir y darle al pueblo de Dios de ese maná que está en el lugar santísimo, tiene que ser un mensajero dispensacional, porque solamente el sumo sacerdote era el que podía entrar al lugar santísimo una vez al año. Por lo tanto, el ministerio que estará en el mensajero del día posterior para entrar al lugar santísimo es un ministerio dispensacional. Un ministerio dispensacional en donde Cristo estará obrando en el lugar santísimo de su templo espiritual. Y ahora Cristo es el sumo sacerdote del templo que está en el cielo, y los mensajeros son sacerdotes también y ministran en la casa de Dios. Ministraron en las 7 edades los 7 iglesias mensajeros con los escogidos de Dios, con los ministros que Dios colocó a su lado, pero todos ellos ministraban ¿qué? Lo que Dios le había dado al mensajero de su edad. Y con el mensaje de cada edad son llamados y juntados todos los escogidos de Dios de ese tiempo. Vean cómo por medio de ese mensaje son colocados en el cuerpo místico de Cristo los escogidos de cada edad. Vamos a ver un lugar donde encontremos este misterio
Ahora vean, son colocados al lado de Cristo esas personas por medio de ese ministerio. Pero Dios le ha dado a cada mensajero colaboradores, ayudantes maravillosos que han trabajado brazo a brazo con él. Vean en la página 254 del libro de las edades, en español dice: ahora Dios no solamente siguió levantando a los mensajeros para cada edad, sino que también levantó a unos maravillosos ayudantes para aquellos mensajeros. Él dio a cada edad maravillosos hombres de Dios, y ellos hicieron todo lo que pudieron para traer la iglesia de nuevo a Dios. Ahora podemos ver cómo Dios ha dado maravillosos ayudantes para así colocar en el cuerpo místico de Cristo a todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero en cada edad o etapa de la iglesia de Jesucristo. La página 265 del libro de los sellos también, del libro de las edades, dice: como ya hemos mencionado, Jesús se identifica con el mensajero de cada edad. ¿Con quién se identifica Jesús en cada edad? Con el mensajero de cada edad. Ellos reciben de él la revelación de la palabra para cada edad. Esta revelación de la palabra saca del mundo a los escogidos de Dios y los coloca en unión completa con Cristo Jesús. Estos mensajeros son llamados estrellas porque brillan con una luz prestada o reflejada, la luz del Hijo Jesús. Son también llamados estrellas porque son portadores de luz en la noche. Así que en la oscuridad del pecado ellos traen la luz de Dios para su pueblo. Y ahora pasamos a la página 169 para ver cómo se esparce la luz. Dice: en cada edad tenemos exactamente la misma norma. Por eso es que la luz viene a través de algún mensajero levantado por Dios en un cierto lugar. Y después de aquel mensajero, la luz se difunde por medio del ministerio de otros que han sido fielmente instruidos. Pero, desde luego, todos aquellos que salen no siempre comprenden cuán necesario es decir solamente lo que el mensajero ha dicho. Recuerde, Pablo advirtió a la gente que dijera solamente lo que él dijo. Sigue más abajo diciendo: le agregan aquí o le quitan allá, y dentro de poco tiempo el mensaje ya no es puro y el avivamiento se muere. El secreto para que el avivamiento de una etapa, de una edad, no muera es no quitarle ni añadirle al mensaje que Dios ha dado al mensajero. Cuando se le quita o se le añade, ¿qué sucede? La persona ha hecho un mensaje híbrido, ha hibridado el mensaje, por lo tanto no puede producir el avivamiento de ese tiempo. Y esa persona dará cuenta delante de Dios. Ahora, el mensaje es el que produce, porque es una simiente. Por eso no se le puede ni quitar ni añadir. Dice, le agregan aquí o le quitan allá, y dentro de poco tiempo el mensaje ya no es puro y el avivamiento se muere. ¿Cuánto cuidado debemos tener al oír una voz? ¿Esa es la voz de quién? De Cristo, del Espíritu Santo, a través del mensajero en cada edad. Pablo les advirtió que dijeran lo que él dijo, como también lo hizo Pedro
Él les advirtió que ni aún él, Pablo, podía cambiar una sola palabra de lo que había dado por revelación. Oh, cuán importante es oír la voz de Dios por medio de sus mensajeros y luego decir lo que les ha sido dado a ellos para las iglesias. ¿Vieron lo sencillo que es todo? El misterio es, el secreto es llevar el mensaje como ha sido revelado al mensajero, sin quitarle ni añadirle. Y ahora nosotros tenemos el privilegio más grande porque todo está grabado. No hay forma de añadirle o de quitarle. Ahora, Dios promete darnos del maná escondido. Y vamos a ver lo que dijo el reverendo William Branham, que es el maná escondido. El maná escondido, vean ustedes, estaba ¿dónde? En el lugar santísimo. Y es en la edad del lugar santísimo, que es la edad de la piedra angular, donde viene para todos los escogidos de Dios el maná escondido, el cual es dado al mensajero, y el mensajero lo comparte con todos los hijos e hijas de Dios, donde en la casa de Dios, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y para el día postrero ese mensajero tiene de parte de Cristo la promesa que recibirá también una piedrecita blanca y en ella un nombre nuevo escrito. Él recibirá esa piedrecita blanca, que es la segunda venida de Cristo, y un nombre nuevo en esa piedrecita, un nombre nuevo en la segunda venida de Cristo, porque la piedrecita viene con un nombre nuevo y la revelación viene al mensajero. Por eso dice que un nombre nuevo que nadie conoce sino aquel que lo recibe. Y el que lo recibe, el que recibe esa piedrecita blanca, es el mismo que recibe el maná escondido, y es el que recibe en esa piedrecita un nombre nuevo. Y ahora veamos en cuanto al maná, página 230 del libro de Edades, dice ahora también ahí el pensamiento de la participación futura del maná escondido. Yo pienso que será la participación eterna de la revelación de Jesucristo en las edades, en las eternas edades venideras, o sea, en las edades eternas venideras. Y ahora, Cristo le ha dado a su iglesia la revelación de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Y para el día postrero, en adición, le dará también la revelación de la segunda venida de Cristo y su obra de reclamo, como león de la tribu de Judá, así como le dio la revelación de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios quitando el pecado del mundo en la cruz del Calvario. Con la revelación de la primera venida de Cristo, al recibirlo como nuestro Salvador, al tener la revelación de lo que ha sido la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, lo recibimos como nuestro Salvador, lavamos nuestros pecados en su sangre, recibimos el Espíritu Santo y así recibimos el nuevo nacimiento. Y así obtenemos un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Pero nos falta recibir el cuerpo físico y eterno, el cual Él nos dará en este tiempo final. A nosotros que vivimos y también a los que han partido en las edades pasadas. Para lo cual necesitamos el maná escondido, la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y con esa revelación es que vamos a recibir el nuevo cuerpo. Con esa revelación que es la fe para el rapto, la fe para ser transformados y raptados, la revelación para ser transformados y raptados, la revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, obtendremos el nuevo cuerpo. Nosotros los que vivimos y los muertos en Cristo que ya han partido. Ahora, esta revelación, que es la fe
de rapto. Y vean, la fe de rapto la tienen ¿quiénes? Los truenos. Porque los truenos revelan el misterio del séptimo sello, que es el misterio de la segunda venida de Cristo. Veamos en la página 128 del libro de los sellos lo que dijo el reverendo William Branham. Vamos a ver. Ahora los 7 truenos de Apocalipsis permitirán que él muestre a la novia cómo prepararse para obtener esa gran fe de traslación. ¿Por qué? Porque los truenos lo que revelan es el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo. Y los truenos son la voz de Cristo, la voz del ángel fuerte que desciende del cielo envuelto en una nube. Ahora, los truenos son la voz de Dios, la voz de Cristo. En la página 104 también del libro de los sellos dice: yo creo que por medio de los 7 truenos será revelado en los últimos días lo que se necesita para aparejar a la novia para tener la fe del rapto. Porque con lo que tenemos ahora no podríamos subir. Hay algo que tiene que venir para aparejarnos, porque como estamos ahora apenas podemos tener suficiente fe para la sanidad divina. Tenemos que tener suficiente fe para ser transformados en un momento y ser sacados de esta tierra. Y veremos más adelante, Dios mediante, dónde está esto escrito. Y pasamos a la página 117. Dice, comenzando un poquito antes, dice: cuando Juan oyó el trueno, quizás saltó del susto. Después oyó a uno de los 4 animales que dijo: ahora ven y ve lo que es, lo que está revelado aquí, y escribe lo que ves. Entonces Juan se acercó para ver lo que era. En otras palabras, se acercó para ver lo que dijo el trueno. Entonces es cuando esta criatura le dijo a Juan: ven y ve el misterio debajo del primer sello, lo que el trueno, la voz del Creador, ha pronunciado. Ahora él debió haber conocido lo que estaba allí. Ahora piense bien, Juan escribió esto que tenemos, pero cuando empezó a escribir los otros 7 truenos, le dijeron: no lo escribas. Ahora Juan tenía comisión de escribir todo lo que viera, pero cuando tronaron estos 7 truenos de Apocalipsis 10, entonces le fue dicho: no escribas nada de esto. Estos son misterios que todavía no conocemos, pero la opinión mía es que serán revelados ya muy pronto, y esto impartirá fe y gracia a la novia para ser raptada. Sin escuchar la voz de los truenos, sin escuchar lo que los truenos han hablado, sin escuchar la revelación de los truenos, que es la revelación del séptimo sello, la revelación de la segunda venida de Cristo, no hay fe para el rapto. O sea, no hay fe, revelación para ser transformados y raptados. Ahora vean, hemos estudiado todo lo que tenemos, todo lo que sabemos, todas las dispensaciones, y hemos visto todas estas cosas. Hemos visto los misterios de Dios y hemos visto la gran reunión de la novia en los últimos días. Sin embargo, hay algo allí todavía al cual no podemos llegar. Hay algo allí, pero me imagino que cuando esos misterios empiecen a manifestarse, Dios dijo: detengamos esto, yo lo revelaré en aquel día. Juan, no escribas esto porque tropezarán con ello, déjalo pasar, pero yo lo revelaré en aquel día cuando tengan necesidad de saberlo. Y más, vamos a seguir aquí. Dice: ahora no tronaron en vano. Recuerden la gotita de tinta, todo tiene un propósito y una causa. Noten que el Creador pronunció estas cosas. Y Juan oyó esta voz y fue a ver. Pero ahora el Cordero está mostrándole a Juan en forma simbólica lo que debe escribir para la iglesia, lo que él quiere que la iglesia sepa.
Por ejemplo, le diría, no digas completamente lo que esto es. No vayas a decir, esto es así, esto es lo que está bajo el séptimo sello. No lo digas así, porque si yo te digo esto, entonces todo el plan a través de las edades se echaría a perder. Esto más bien es un secreto. Él simplemente quiere, como por ejemplo, su venida. Él dijo, ahora nadie sabrá cuándo vengo, simplemente vendré. Eso es todo. No es negocio mío saber cuándo, solamente me toca estar preparado. Y ahora veamos en la página 212, con relación a los truenos también, del libro de los sellos, dice, la novia todavía no ha tenido un avivamiento, todavía no ha habido allí ningún avivamiento, ninguna manifestación de Dios para sacudir a la novia. Estamos esperando eso. Se necesitarán esos 7 truenos misteriosos para despertarla. Él los mandará, lo ha prometido. ¿Qué es lo que le da a la iglesia del Señor Jesucristo en el tiempo final? El avivamiento, el despertamiento para el tiempo final. Y le da la fe para ser transformados y raptados. Es la revelación de los 7 truenos que revelan el misterio del séptimo sello, el misterio de la segunda venida de Cristo, que es el misterio del ángel que era diferente a los demás, de los ángeles que aparecieron al reverendo William Branham en febrero 28 de 1963 en Norteamérica, allá en Arizona. Y ahora, ese es el misterio más grande de los cielos y de la tierra, el cual causó silencio en el cielo como por media hora cuando fue abierto en el capítulo 8 de Apocalipsis. Y ahora este es el misterio que al ser revelado a la iglesia de Jesucristo le dará la fe, la revelación para ser transformados y raptados. Así como el misterio de la primera venida de Cristo al ser abierto nos dio la fe para recibir el perdón de nuestros pecados y ser lavados nuestros pecados con la sangre de Cristo, ser quitados de nosotros y recibir el Espíritu Santo y así obtener el nuevo nacimiento y obtener el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y con la revelación del séptimo sello, la revelación de la segunda venida de Cristo, recibimos la fe para ser transformados y raptados. La revelación para ser transformados y raptados, la revelación de la segunda venida de Cristo en su obra de reclamo en el día postrero. Y solamente escuchando la voz de los 7 truenos y el la voz de Cristo hablando, en el tiempo final podemos obtener la revelación del séptimo sello, la revelación de la segunda venida de Cristo. Y ahora, ¿en qué edad vamos a recibir esa revelación? En la primera edad no puede ser porque ya esa edad pasó. Y en esa edad se recibió la revelación de la primera venida de Cristo. Y así ha sido de edad en edad durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Por lo tanto, tenemos que subir a donde Cristo está en este tiempo final, la edad de la piedra angular, donde nos dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas, o sea, después de las que ya han sucedido en las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Y ahora, así como Cristo habló por medio de cada mensajero en cada edad, el cual fue el mensajero fiel y prudente que él colocó en su casa, su iglesia, de edad en edad, para el día postrero él coloca en su iglesia, en la edad de la piedra angular, un mensajero al cual vendrá la revelación de Cristo, al cual Cristo le hablará con esa gran voz de trompeta, le hablará con esa gran voz de los 7 truenos y le revelará el misterio del séptimo sello. Y los escogidos de Dios, luego al estar escuchando la voz de Cristo a través de ese ángel mensajero, estarán escuchando la voz de Cristo tronando, como cuando un león ruge, y 7 truenos emitiendo sus voces, hablando Cristo como león y revelando el misterio del séptimo sello. Ahora, vean cómo solamente escuchando la voz de Cristo en el día posterior, en la edad de la piedra angular, el cual
en el día postrero estará hablándonos como el león de la tribu de Judá, clamando como cuando ruge un león, y 7 truenos emitiendo sus voces. Solamente escuchando su voz en la edad de la piedra angular será que podremos obtener el conocimiento del séptimo sello, el conocimiento de la segunda venida de Cristo, y ser preparados para ser transformados y raptados en este tiempo final. Y esa revelación es el maná escondido para el día postrero, siendo dado a la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora hemos visto el maná para el día postrero en adición al mensaje de la primera venida de Cristo. En adición al mensaje de la primera venida de Cristo, para el día postrero Él nos dará el maná escondido, que es el mensaje de la revelación divina de la segunda venida de Cristo. Revelación que estuvo escondida de los mensajeros de las edades pasadas y de las 7 edades pasadas, y de los colaboradores de los mensajeros de las 7 edades pasadas. Y ahora, el maná escondido de la revelación divina de la segunda venida de Cristo es el alimento espiritual para el alma de todos los hijos de Dios del día postrero. Ese es el maná del día postrero en la edad de la piedra angular, para todo ser humano que vive en esta tierra, para obtener el avivamiento, el despertamiento, cada persona como individuo y la iglesia del Señor Jesucristo como cuerpo místico de creyente. Ahora cada individuo de edad en edad ha recibido el Espíritu Santo luego de creer en Cristo como su Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Cristo y recibir la vida que estaba en la sangre, que es el Espíritu Santo, y así ha obtenido el nuevo nacimiento. Ahora podemos ver que ha sido por medio de un hombre, un mensajero, que ha venido ese alimento espiritual para el alma de los seres humanos de edad en edad. Y así es para este tiempo final. El alimento espiritual del maná escondido, de la revelación del séptimo sello. Vean dónde estaba Dios en el templo, en el lugar santísimo, sobre el propiciatorio, en ese trono, el cual era un trono de misericordia, cuando era colocada la sangre sobre ese trono, la sangre de la expiación. Ahora podemos ver dónde estará Cristo en el día postrero, hablando a las iglesias. Estará en la edad de la piedra angular, que es el lugar santísimo de ese templo espiritual. Y ahora recuerden que con seres humanos es que Cristo ha estado llevando a cabo, creando, construyendo su templo espiritual. Vean ustedes el candelabro con sus lámparas y sus mechas encendidas, son seres humanos. La iglesia del Señor Jesucristo con sus mensajeros, los cuales son ese candelabro con sus 7 lámparas encendidas, el cual estaba en el lugar santo alumbrando. Y ahora, para la edad de la piedra angular, la luz con la cual son alumbrados los escogidos de Dios es con la luz de Cristo sobre el propiciatorio de su templo espiritual, en la edad de la piedra angular, donde está ahí el maná escondido. Ahora todo lo que está allí en el templo, en el lugar santísimo, se materializa en su iglesia en este tiempo final. Y vean, allí en el propiciatorio sobre el arca del pacto estaba el ángel de Jehová, y por consiguiente allí estaba el nombre eterno de Dios. El sumo sacerdote, cuando entraba también, llevaba el nombre eterno de Dios en la frente, en una lámina de oro,
escrito allí. Decía santidad a Jehová. Y ahora vean cómo toda esta promesa, estas promesas de dar del maná escondido y también de darle una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, todo eso corresponde al lugar santísimo. Pues allí era donde estaba el nombre eterno de Dios, porque el nombre de Dios está en su ángel. Pero ahora Cristo promete escribir sobre el vencedor el nombre de nuestro Dios, el nombre de la ciudad de nuestro Dios y su nombre nuevo. Es el mismo que recibe la piedrecita blanca con el nombre nuevo y el que recibe también el maná escondido. Siempre Cristo se identifica con el mensajero y el mensajero en calidad es que le revela su palabra para cada edad. Esos mensajeros tienen la posición más alta en el cuerpo místico de Cristo. Ellos son los líderes del grupo de su edad. Y son los que presentarán a Cristo el grupo de su edad. Ellos son como los patriarcas que fueron las cabezas de tribu. Ahora esto es un misterio. Vean ustedes cómo Dios tuvo 12 patriarcas, los hijos de Jacob, pero también tuvo a Abraham, a Isaac y Jacob, que son patriarcas también. Y luego podemos ver que Cristo tuvo 12 apóstoles y dijo que los sentaría sobre 12 tronos y juzgarían a las 12 tribus de Israel. ¿Y de dónde Cristo ha sacado esa promesa para dar a los apóstoles? Moisés vio el templo de Dios en el cielo e hizo el templo conforme a como él vio y tipificó en el tabernáculo que él construyó todo lo que estaba en el cielo. Y ahora cuando vemos el templo de Dios en el cielo, en el libro del Apocalipsis, hay 24 ancianos sobre 24 tronos, 12 patriarcas y 12 apóstoles. Y ahora tenemos para la iglesia del Señor Jesucristo 7 iglesias mensajeros para 7 edades de la iglesia entre los gentiles. Y para la edad de la piedra angular tenemos al ángel mensajero del Señor Jesucristo. Vean, en cada mensajero está representado el grupo de su edad. Esos mensajeros son los que son las cabezas, los líderes de la iglesia del Señor Jesucristo de edad en edad, los cuales Cristo ha colocado como siervos fieles y prudentes en su casa, en su iglesia, para darles el alimento espiritual a tiempo. O sea que San Pablo no podía dar el alimento espiritual de otra edad. Y el segundo ángel mensajero, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, no podían dar el mensaje que era para otra edad. Y también el ángel mensajero de la edad de la piedra angular no puede dar el mensaje que es para otra edad, sino el mensaje que es para la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Ahora podemos ver que hay grandes bendiciones para el mensajero de cada edad y el grupo de colaboradores que han trabajado con él en la obra de Cristo. Y también para todos los que han recibido el mensaje por medio de esa labor que se ha llevado a cabo por el mensajero y los colaboradores que han trabajado con él en la obra de Cristo. Y así es para la edad de la piedra angular y dispensación del reino, en donde Cristo
tendrá su ángel mensajero y a maravillosos colaboradores con él para dar el alimento espiritual, el maná del día postrero, a todos los hijos e hijas de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Ahora podemos ver el liderazgo también del Espíritu Santo de edad en edad en su iglesia a través de sus mensajeros. Y podemos ver este misterio del maná, el maná escondido para el día postrero. Y ahora no tienen necesidad del pueblo irse a comprar alimento en otra edad, sino dadle vosotros de comer. Vean ustedes, 2 milagros Cristo llevó a cabo con relación a multiplicar los panes y los peces. El primero corresponde a la primera venida de Cristo. Vean ustedes, ese milagro lo llevó a cabo también en lo espiritual y con alimento espiritual. Por 2000 años aproximadamente se ha estado alimentando espiritualmente el alma de los seres humanos. Pero luego Él hizo nuevamente la multiplicación de los panes y los peces en una segunda ocasión. Y eso corresponde al milagro de darnos pan espiritual, alimento espiritual para el alma en este tiempo final. Ese es el milagro con el cual Él nos da el maná escondido, revelándonos el misterio del séptimo sello, el misterio que los truenos hablaron en Apocalipsis capítulo 10 y que en Apocalipsis capítulo 8, cuando fue abierto ese misterio en el cielo, causó silencio. Ahora vean ustedes los misterios de cada sello. Tienen una historia. Una historia tienen los misterios de cada sello y van cumpliéndose a medida que van pasando las edades. Y ahora los misterios de las cosas que deben suceder en este tiempo final. El misterio del séptimo sello es para ser cumplido en la edad de la piedra angular. La edad de la piedra angular es la edad de la segunda venida de Cristo. Como la edad de la piedra angular 2000 años atrás fue la edad de la primera venida de Cristo. Y ahora, con el maná escondido, el maná de la revelación divina de la segunda venida de Cristo, son alimentados los seres humanos en el alma, porque es un mensaje para el alma de los seres humanos. Vean, el lugar santísimo representa el alma, el corazón de la persona, porque el ser humano es cuerpo, espíritu y alma. Y el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón tiene atrio, lugar santo y lugar santísimo. El atrio es representativo o representa el cuerpo físico, el lugar santo representa el espíritu y el lugar santísimo representa el alma de la persona. Y la iglesia del Señor Jesucristo como templo espiritual también es así. Atrio de Dan a Cristo, lugar santo de Cristo hasta el séptimo ángel mensajero y lugar santísimo en este tiempo final. La edad de la piedra angular. Las 7 edades corresponden al lugar santo y la edad de la piedra angular corresponde al lugar santísimo. Y es en el lugar santísimo donde está el maná escondido, la revelación que representa la revelación de la segunda venida de Cristo. Y de ahí, del corazón, del alma, de la iglesia del Señor Jesucristo, sale el mensaje del maná escondido para el alma, el corazón de todo ser humano que vive en esta tierra, sea que es un mensaje del corazón de la iglesia del Señor Jesucristo para el corazón de todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero. Y ese mensaje viene directamente del trono de Dios. Ahora podemos ver ese misterio
del maná para el día postrero. Viene directamente del trono de Dios al trono de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, para el trono de cada ser humano, que es el corazón. Es un mensaje directamente para el corazón, el alma de cada ser humano, para despertar el alma de cada ser humano, despertarla espiritualmente, traerla a vida eterna en este tiempo final. Para los escogidos de Dios, ser preparados para ser transformados y regresar a la vida eterna de la cual cayó Adán y Eva en la caída. Esa es la edad de la piedra angular, donde los hijos de Dios regresarán a la vida eterna, o sea, serán restaurados a la vida eterna. Esa es la edad en donde todas las cosas serán restauradas. Amén. Y es la edad donde ya no estarán los ministerios de los 7 ángeles mensajeros, sino los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez. Y esos ministerios estarán manifestados en el ángel del Señor Jesucristo. Y todas las cosas que Cristo ha prometido, cuando dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Apocalipsis capítulo 4 verso 1. Vean ustedes eso por medio de su ángel mensajero en Apocalipsis capítulo 22 verso 6, que son dadas a conocer. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Y Apocalipsis 22 verso 16 nos dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. El mismo ángel mensajero que en espíritu, en su cuerpo teofánico, le reveló a Juan el libro del Apocalipsis, es el mismo que en el día posterior es enviado a la iglesia de Jesucristo en carne humana para darle testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, para darle a conocer todas estas cosas que deben suceder en este tiempo en el cual vivimos, en la edad de la piedra angular y dispensación del reino, edad que se abre en la América Latina y el Caribe, entre los latinoamericanos y caribeños, pero que todo Dios lo lleva a cabo en forma tan sencilla que solamente los escogidos son los únicos que tienen el conocimiento, la revelación divina de lo que Dios está haciendo en este tiempo final. Nadie más se da cuenta de la obra que Cristo está llevando a cabo en este tiempo final. Ni siquiera saben que hay una edad, la edad de la piedra angular. Vean ustedes, ni siquiera saben que hay un mensaje, el mensaje de la edad de la piedra angular, que es el mensaje de la gran voz de trompeta, el evangelio del reino, dando a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Pero los entendidos entenderán, dice Dios por medio del profeta Daniel, y los entendidos en el día posterior son los que entenderán todas estas cosas que son dadas a conocer por Cristo a través de su ángel mensajero. Su ángel mensajero no es el Señor Jesucristo, sino es el instrumento del Señor Jesucristo para Cristo revelarle a él todas estas cosas que deben suceder pronto y él darlas a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo. Ese es el instrumento de Jesucristo a través del cual Cristo se estará manifestando en este tiempo final. Y ese es el mensajero que él adoptará en el día postrero como individuo y como mensajero. Ninguno de los mensajeros de las 7 edades fue adoptado en el tiempo que le tocó vivir, porque la adopción es la redención del cuerpo, o sea, la transformación de nuestros cuerpos. Ahora nosotros hemos recibido la adopción espiritual cuando hemos recibido el Espíritu Santo, pero necesitamos recibir la plenitud de la adopción que viene con la transformación de nuestros cuerpos, y así tendremos la doble porción: el cuerpo teofánico eterno y el cuerpo físico eterno también y glorificado. Y eso es la plenitud de la adopción. Ahora vean que con la adopción viene un nuevo cuerpo. Con la adopción espiritual ha venido el espíritu de la adopción, que es el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, en donde obtenemos un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y con la adopción física
viene el cuerpo nuevo y eterno. La adopción, o sea, la redención del cuerpo. Y cuando Dios adopte al mensajero, por consiguiente adoptará a todos los de su edad, que estarán vivos cuando sea adoptado, y los que hayan partido, pues serán resucitados en cuerpos eternos. Y vendrán, y así estarán adoptados también todos los muertos en Cristo. Pero vean ustedes que esa adopción viene con la adopción de un hijo de Dios, que es el mensajero de la edad de la piedra angular. Miren, y cuando esté adoptado, todos los milagros y maravillas que han sido profetizados, que serán realizados por la iglesia de Jesucristo y en la iglesia de Jesucristo, que son los milagros y maravillas que están bajo la visión de la carpa, y que el reverendo William Branham dijo, cuando le preguntaron si la iglesia haría milagros y maravillas, él dijo: los milagros y maravillas son para Moisés y Elías. Y ahora, ¿dónde estarán Moisés y Elías entonces? Estarán en la iglesia del Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular, para Dios manifestar esos ministerios en toda su plenitud y cumplir la visión de la carpa en toda su plenitud. Ahora, vean cómo todo esto cumplirá el programa de Dios correspondiente al día postrero. Y en la página 9, vean ustedes, del libro de citas, dice: cuando usted se queda en el reino, se queda en el Evangelio. Y hace bien, porque uno de estos días Dios lo llamará afuera, o sea, aparte, y lo pondrá a un lado, y lo adoptará como su hijo ante la gente, y le daré alguna cosa que estremecerá las naciones con ella. El estremecimiento para las naciones, vean ustedes cómo tiene que venir. Tiene que venir por medio de un hombre que será adoptado en el día postrero. Y todo eso estará, ¿dónde? En medio de la iglesia del Señor Jesucristo, en la edad que corresponde a este día postrero, que es la edad de la piedra angular. Por eso la tercera etapa es en un idioma desconocido para el séptimo ángel mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil. Cuando él vio la tercera etapa, vio que era en un idioma desconocido, en otro idioma que no era el inglés. Y vean ustedes, cada etapa en donde Cristo se ha manifestado, la ha llevado a cabo en el idioma del mensajero. Y si habla más de un idioma, pues esa etapa se ha manifestado en más de un idioma. Y ahora vean ustedes cómo ya ha sido profetizado que la tercera etapa será en otro idioma diferente al idioma que usó el séptimo ángel mensajero. ¿Por qué? Porque será en el idioma que hablará el mensajero que será adoptado en el día postrero, a través del cual Cristo estará dando a conocer todas las cosas que deben suceder pronto en el día postrero. Y este será el ángel del Señor Jesucristo, el siervo fiel y prudente, que estará en la casa de Dios, dándole el alimento, el maná del día postrero a todos los hijos e hijas de Dios, y con él estarán ayudantes, colaboradores maravillosos, trabajando en esa obra. Y trabajar en la obra de Dios del tiempo presente en que vive la persona es el privilegio más grande que puede tener una persona. Ahora, ser ministro es un privilegio muy grande, pero ser ministro para la edad y para la dispensación correspondiente en que vive la persona, y ser un colaborador del mensajero de su edad, esa es la bendición más grande que puede tener un ministro. Estar brazo a brazo con el mensajero de su edad, porque en él está Cristo obrando, y por consiguiente está al lado de Cristo esos
obreros maravillosos que Cristo coloca al lado del mensajero de su edad. Ahora podemos ver la bendición tan grande que hay para los colaboradores maravillosos que Cristo tendrá al lado de su ángel mensajero en el día postrero, dando el alimento, el maná, el alimento espiritual para el alma de los seres humanos en el día postrero, dándole el alimento espiritual para el alma de los hijos e hijas de Dios, de los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y con ese alimento espiritual es que obtenemos la fe para ser transformados y raptados en este tiempo final. Miren ustedes, en las palabras de Jesús habladas en la parábola del trigo y de la cizaña, y también de la red, encontramos que es para el fin del siglo que Él enviaría a sus ángeles para llevar a cabo la cosecha en la parábola del trigo y la cizaña, y para llevar a cabo la labor de sacar la red y los peces buenos, ponerlos en cestas, en canastas, y lo malo, echarlo fuera. Y eso es echarlo al lago, echarlo a la gran tribulación, donde será el lloro y el crujir de dientes, el horno de fuego. Pero los peces buenos son colocados en canastas y son colocados a los pies de nuestro amado Señor Jesucristo. Esos peces buenos son los mismos que en la pesca milagrosa, cuando ya Cristo había resucitado y le dijo a sus discípulos en el capítulo 21 de San Juan que echaran la red a la derecha. Ellos habían pasado la noche pescando, pero no habían pescado nada. Pero Cristo les dice, echen la red a la derecha. Ellos no sabían que era el Señor. Y ahora miren ustedes, ya han transcurrido las 7 etapas de la iglesia, y ahora Cristo, ven ustedes, cuando muchos pensaban que ya se había recogido todos los escogidos de Dios, encontramos que Él nos ha dicho que echemos la red hacia la derecha. La derecha es la que tiene la bendición de la primogenitura. Y Cristo, cuando llevó a cabo su obra de redención de la cruz del Calvario, la bendición de la diestra de la derecha, que es la bendición de la primogenitura, la pasó esa bendición a los gentiles. Y por eso la bendición de la primogenitura, que es el Espíritu Santo, la bendición de la primogenitura, que es la bendición de recibir el Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, vean ustedes, ha pasado a los gentiles por medio de la cruz de Cristo. Y ahora a la derecha es que hay peces. Por eso es que encontramos que durante todas estas diferentes etapas entre los gentiles es que han estado los peces, y de vez en cuando ha salido algún hebreo, y muchos han estado entre los gentiles también, aunque la iglesia comenzó con hebreos allá en la tierra de Israel, pero luego se fue tornando hacia los gentiles. Cristo dijo a sus discípulos, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Así es que aquellas pescas milagrosas representan las pescas milagrosas que Cristo llevaría a cabo por medio de sus discípulos, sus mensajeros. Sus mensajeros con los maravillosos colaboradores que Él tendría. Recuerden que los discípulos en esas pescas milagrosas, por ejemplo, Pedro estaba con los demás apóstoles y otras personas más. O sea que trabajaron en esa labor un grupo de personas. Y ahora para el día postrero, con la pesca milagrosa que llevaron a cabo los discípulos luego que Jesucristo había resucitado, donde
la red se llenó y dice que estaba tan llena, pero no se rompió. Y era de peces, ¿qué? Peces grandes. Cuando son peces grandes, se llena la red con no muchos peces, pero dice que eran muchos peces. 153 peces, si son grandes, son muchos peces. Y si son demasiado grandes, con uno o dos, se llena la embarcación. Ahora recuerdan que el ángel estuvo enseñando al reverendo William Branham cómo pescar. Pero él jaló en una ocasión la línea antes de tiempo y lo que sacó fue un pescadito tan pequeño que parecía la carnada. El ángel se molestó con él grandemente y le dijo: lo que yo te dije que no hiciera, eso has hecho. Y la red está, la línea de pescar, el hilo de pescar estaba todo enredado. Dice el hermano Branham que él tomaba por aquí todo ese enredo que tenía, lo tomaba por aquí y se metía en los dientes así para ir desenredando. Y el ángel le llamó la atención y luego lo pasó a otra dimensión. Y vean, lo pasó a otra dimensión y le mostró una carpa muy grande. Eso sería la tercera etapa de pescar los peces grandes. O lo que tiene que ver con esa etapa es la tercera etapa. Ahora, ven ustedes los peces grandes que él tenía que pescar, los cuales no pescó porque sacó antes de tiempo el hilo, o lo jaló antes de tiempo y solamente lo que pescó fue algo pequeño. Ahora ven el por qué se enojó, se molestó el ángel con él. Como se había molestado con Moisés cuando hirió la roca, y en otra ocasión cuando le pidió un ayudante a Dios. Ahora, el ministerio de sumo sacerdote correspondía ¿a quién? A Moisés. Pero pasó a Aarón. Pero miren, aún habiendo pasado a Aarón, cuando se dedicó el templo, ¿quién fue el que ministró? Como sumo sacerdote, ¿quién fue el que ministró? Ofreciendo la expiación y la sangre de la expiación rociando sobre el propiciatorio, fue Moisés. Ahora, para el día postrero ministra Moisés en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y todo lo que estará ahí dentro, vean ustedes, tiene que ver con el misterio del sumo sacerdote, y Cristo estará manifestando ese ministerio. Cristo es el sumo sacerdote del templo que está en el cielo. Ahora podemos ver que con lo que Cristo ministrará en este tiempo final, así como Él nos ha reconciliado por medio de su obra realizada en su primera venida, la reconciliación física, en donde obtendremos nuestra adopción y donde tendremos un cuerpo físico eterno que estará reconciliado con Dios. Vean ustedes, en este tiempo final, por medio de la labor que Él hará, vendrá esa adopción. Y así estaremos plenamente, físicamente también, reconciliados con Dios. Ya tenemos la reconciliación espiritual y por eso tenemos un cuerpo teofánico. Pero falta
esa reconciliación física en el cuerpo físico, en donde Dios se manifestará en toda su plenitud. Y así tendremos la doble porción. Ahora, para este tiempo final, los peces, recuerden que peces representa a cristianos. Cristo haría pescadores de peces, de hombres, de seres humanos, a sus apóstoles. Y cuando ellos pescaron, ¿qué pescaron? Seres humanos. Y vienen a ser los cristianos. Son cristianos los peces que son colocados en el reino de Dios. Y para este tiempo final se lleva a cabo la pesca final de escogidos de la iglesia de Jesucristo, y después se pescarán los 144,000 hebreos. Así es que podemos ver que la pesca milagrosa del día postrero se lleva a cabo en la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular, y Cristo estará obrando por medio de su ángel mensajero, y brazo a brazo con él, Cristo habrá colocado maravillosos colaboradores que estarán trabajando en esa pesca milagrosa. Ahora podemos ver la bendición tan grande que Él nos ha dado en este tiempo final en la América Latina y el Caribe, donde encontramos el territorio de acción de Cristo en este día postrero. Y de aquí se extenderá el mensaje por el mundo entero. De la América Latina y el Caribe se extenderá el mensaje del Evangelio del Reino por el mundo entero. Llegará al pueblo hebreo, y el pueblo hebreo lo recibirá. 144,000 hebreos lo recibirán. Y ese es el mensaje para el reino milenial, para el séptimo milenio de Adán hacia acá, y tercer milenio de Cristo hacia acá. Ahora podemos ver que ese es el maná para el día postrero. Y ahora dadle vosotros de comer. Hay maná en abundancia para el alma de todo ser humano. Y por eso es que cuando las personas leen o escuchan, dicen: esto me está llegando acá adentro. Estoy sintiendo acá adentro algo bonito, algo bueno. Y cuando se llevan los libritos, los folletos para sus hogares y leen, después piden más. Toda alma que venga de Dios, vean ustedes, en este tiempo final, escuchará la voz de Cristo, le llegará a su alma, porque es un mensaje del alma de la iglesia de Jesucristo para el alma del ser humano. Es un mensaje de la edad alma de la iglesia de Jesucristo para el lugar alma del ser humano. Y es un mensaje del mensajero alma para el alma de todo ser humano. Recuerden que todo está en el lugar santísimo. Ahí está todo lo que corresponde a nuestro tiempo. Y por consiguiente, ese es el mensaje alma para el alma de todo ser humano. Ese es el maná para el día postrero, que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. El maná del día postrero. Ese es nuestro alimento espiritual. Ese es el alimento espiritual para toda la iglesia del Señor Jesucristo del día postrero. Ese es el alimento espiritual para el reino milenial. Ese es el alimento espiritual para nosotros, repartirlo
a todo ser humano y darle así de comer espiritualmente a los seres humanos que viven en este tiempo final. El maná del día postrero. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del maná del día postrero. Y con esa labor de repartir el maná del día postrero, estamos a la misma vez siendo preparados, porque estamos siendo alimentados también, y estamos trabajando en su obra, y estamos siendo preparados para ser adoptados. Recuerden que no puede ser adoptada ninguna persona si no está en los negocios del que lo va a adoptar. Así es para cada persona que será adoptada. Miren, la página 59 del libro Adopción, en español dice, aquí en el verso 190 dice, entonces él lo llevará a un cierto lugar, el padre lo hace, y él lo coloca sobre un lugar alto. Ahora ven el por qué Cristo ha colocado a su iglesia en un lugar alto, la edad de la piedra angular, porque la va a adoptar en este tiempo final. ¿Y a los que va a adoptar? ¿Dónde los coloca? Ahí en la edad alta, que es la edad de la piedra angular. Un monte alto, la iglesia es un monte alto, un reino grande que ha ido creciendo. Monte representa un reino, y la iglesia de Jesucristo está representada en el monte de Sión, y está representada también en el monte Sinaí, y está representada también en el monte de la transfiguración. Dice, la coloca sobre un lugar alto así, y él celebra una ceremonia. Y todos ellos se juntan alrededor, y él dice, yo quiero que cada uno sepa que este es mi hijo, y yo adopto a mi hijo, y quiero que cualquiera sepa, desde ahora en adelante, que es su nombre. Yo lo he visto con un vestido especial puesto en él. O sea, yo lo he visto con un vestido especial puesto en él. Ese vestido especial puesto en él es el nuevo cuerpo que le dará. Un vestido de inmortalidad. Y quiero que sepan que su nombre es tan bueno en cualquier cheque, como lo es mi nombre. Él es mi hijo, yo lo adopto en mi familia, aunque él ha sido mi hijo desde que él nació. Desde que él recibió el Espíritu Santo, él ha sido mi hijo. Pero ahora yo voy a colocarlo posicionalmente en autoridad. Al que él despida, está despedido, y al que él contrate, está contratado. Y de cierto os digo, si dijeres a este árbol, si dijere a este monte, quítate, y no dudare en vuestro corazón, sino creyese que será hecho lo que habéis dicho, os será hecho. ¿Ven? Allí lo tienen. ¿Ven? Él es mi hijo. ¿Cuántos saben que la adopción, adoptaban al hijo después de que él había probado ser y aquí lo deja en punto suspensivo, y ahí pues un hijo obediente, un hijo trabajador en la obra y todas esas cosas? Tenía que haber mostrado que estaba interesado en los negocios de su padre y había aprendido a trabajar en los negocios de su padre y estaba así trabajando en ellos. El tutor es el Espíritu Santo. Ahora Dios
le hizo la misma cosa a su hijo cuando él llevó a Jesús arriba al monte de la transfiguración. Y allí pues aparecieron Moisés y Elías y allí lo adoptó. Y allí dijo: este es mi hijo en el cual tengo complacencia. A él oí. Ahora podemos ver que la iglesia del Señor Jesucristo, los miembros de la iglesia de Jesucristo serán adoptados. Y el mensajero también será adoptado. Ahora podemos ver por qué nos ha colocado en la edad de la piedra angular. Ninguna de las otras edades fue adoptada, sino que tuvieron que partir. Ahora podemos ver dónde es que está el alimento al maná del día postrero. Y comiendo ese maná del día postrero, somos llenos del conocimiento del programa divino y somos preparados para ser adoptados en este tiempo final. Bueno, el maná del día postrero. Vean todas las cosas que están envueltas en este tema, el maná del día postrero. Y podríamos continuar hablando hasta la noche sobre ese tema, porque bajo ese tema hay mucho de qué hablar. Porque en el maná del día postrero, que es el mensaje, están las revelaciones de todas las cosas que deben suceder en este tiempo final. Incluye la revelación del séptimo sello, con todo lo que conlleva la revelación del séptimo sello. Y nos incluye a todos nosotros ahí bajo el séptimo sello. Bueno, mañana estaré nuevamente con ustedes y con todos los que estarán reunidos en la actividad de mañana, Dios mediante, en el lugar que ya está señalado para esa actividad. Y esperamos que Dios obre mañana en una forma poderosa. No tiene otra edad donde obrar, solamente nuestra edad. Decimos nuestra edad, pero es su edad en la cual estamos todos nosotros. Así es que, para ver a Cristo obrando en este tiempo, vean ustedes dónde Él está obrando. Como obró en cada edad por medio del mensajero de cada edad. Y en el mensajero de cada edad Él la reflejó, y en el grupo del mensajero de cada edad reflejó nuestra edad, reflejó los ministros de nuestra edad, reflejó los hermanos de nuestra edad y reflejó el mensajero de nuestra edad. Ahora vean ustedes, a través de San Pablo, todo lo que reflejó, y a través de Reverendo William Branham, todo lo que reflejó. Por eso él dice: y ahora cuando venga la apretura, lo que ustedes han visto manifestado en parte, y ahí Dios había dado las 5 veces que había visto el poder de Dios, la mano poderosa de Dios manifestada. La resurrección del pececito fue uno. Eso nos habla de ¿qué? De la resurrección de los muertos en Cristo. Y de toda la resurrección que Él lleva a cabo, pero sobre todo la resurrección de los muertos en Cristo, porque los cristianos son representados en peces. Y resucitando un pececito, está representando la resurrección de los muertos en Cristo, así como la resurrección de Lázaro representa la resurrección de los muertos en Cristo. Ahora, también la resurrección del grupo de nuestra edad, los que han partido, ahí también están representados, porque el pececito tenía como media hora que había muerto. Y así por el estilo, miren ustedes también. Y todo eso está dentro de ¿qué? De la tercera etapa, de la manifestación de Cristo, el ángel del pacto, para este tiempo final, para la edad de la piedra angular. También vean ustedes cuando ordenó la tempestad,
detenerse, quitarse. Eso nos habla del poder de Dios manifestado sobre la naturaleza. O sea, poder y autoridad sobre toda la naturaleza. Como lo tuvo Moisés allá cuando hablaba y las cosas sucedían. Y como también Josué, cuando ordenó al sol y a la luna detenerse. Y eso nos habla de cosas que Dios va a hacer, pero que esas cosas vendrán bajo la manifestación de esa tercera etapa cuando esté adoptado el ángel del Señor Jesucristo. Por eso dejamos que todos los que tratan de decir que son alguien salgan adelante y hagan todo lo que quieran, pero nosotros nos quedamos esperando porque estamos siendo preparados y llevando a cabo una labor, y cuando termine esa labor y hasta el último de los escogidos se ha recogido, entonces vendrá la adopción. Entonces vendrá, Cristo terminará su obra de intercesión y entonces hará el reclamo y los muertos en Cristo serán resucitados y nosotros los que vivimos seremos transformados. Vendrá la adopción de un hijo de Dios. Al que venciere, dice Cristo en Apocalipsis 21, el que venciere heredará todas las cosas. Cualquier persona puede decir todas las promesas que han sido dadas, recompensas, ahí en el capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, vean ustedes, corresponden a los 7 ángeles mensajeros, pero ninguno se cumplió en toda su plenitud. Pero ahora con una sola promesa, Apocalipsis 21, 7, el que venciere heredará todas las cosas. Ahí están todas estas promesas para ser cumplidas en toda su plenitud, en ese que obtendrá la victoria en el día posterior. Y es la gran victoria en el amor divino. Y ahora, todas esas grandes promesas estarán siendo cumplidas al vencedor. Y dice, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Ve? Es una promesa ¿para quién? Para un hijo de Dios. Y ahora, en esa tercera etapa tenemos representadas las cosas que van a ser llevadas a cabo. Están representadas en las cosas que Dios hizo por los mensajeros de cada edad. Y en el reverendo William Branham, vean ustedes, en esas 5 grandes señales o milagros están representadas todas las cosas que Dios hará en el cumplimiento de la tercera etapa, que será el cumplimiento de la carpa, a través de un hijo de Dios adoptado en el día posterior, que heredará todas las cosas. Y ahora tenemos el tumor maligno que estaba en la esposa del profeta, el cual por la palabra hablada fue quitado. Ahora hubo una causa por la cual vino ese tumor, de lo cual no vamos a hablar aquí, pero vean, fue por causa de algo que sucedió, pero ya había sido detectado que ese tumor vendría. Pero para manifestarse pasó algo con José. Y la actitud fue la que causó que viniera el tumor. Ahora, podemos ver luego también otra ocasión, ya tenemos 3, el pececito, la tormenta y el tumor. Ahora la salvación para en eso del tumor, vean ustedes, eso es poder y autoridad por la palabra hablada sobre
toda enfermedad. Tanto en lo físico como en lo espiritual. En lo espiritual es más grande que en lo físico. Y ahora tenemos también la salvación siendo hablada sobre dos jovencitos, hijos de la hermana Hattie Ray. Eso es la misericordia de Dios siendo extendida para familiares de hijos e hijas de Dios, por los cuales oramos para que Dios los salve también, para que vivan eternamente, para tenerlos por toda la eternidad con nosotros en el reino de Dios, porque no queremos que se pierdan nuestros familiares y mucho menos nuestros hijos. Y luego tenemos otra ocasión. ¿Cuál es? Nos falta una. La creación de ardilla. Creación de ardilla. Eso fue para alimentar al profeta. Y recuerden que en un profeta está representado el grupo de su edad. Dice el reverendo William Branham que cuando venga la apretura, los escogidos estarán a merced de los elementos. Pero Dios, vean ustedes, así como le dio alimento al pueblo hebreo por 40 años, desayuno y cena, o sea, maná por la mañana y carne por la tarde. Y también Cristo dio alimento a aquellas dos multitudes que estaban con él en dos ocasiones diferentes. Le dio pan y peces, los multiplicó. Cuando venga la apretura, si hay necesidad de alimento, pues no habrá ningún problema. Pero la parte más importante es el alimento espiritual. Y el alimento espiritual creando alimento espiritual para el alma. Eso es lo más importante en la creación de alimento. Ahora vean ustedes, por la palabra creadora fue que vino la creación de ardillas. Y eso representa el alimento espiritual para la edad de la piedra angular. Recuerden que conejos representa alimento espiritual para la séptima edad de la iglesia gentil, para la edad de la Odisea. Pero ardillas, ya eso viene por creación divina. Nadie sabía que habría un mensaje, un alimento espiritual para la iglesia de Jesucristo en una nueva edad, la edad eterna de la piedra angular. Pero miren cómo ha venido ese alimento espiritual por creación divina, palabra siendo hablada. En lo espiritual es mayor que en lo físico. Pero en lo físico, cuando venga esa tercera etapa y cuando venga la apretura, vendrá esa tercera etapa. Y el reverendo William Branham dijo en la página 119 del libro de citas, recuerden que él está reflejando en el reverendo William Branham lo que él hará en la tercera etapa, que es la etapa en donde adoptará al mensajero que esté viviendo en este tiempo final y al grupo de ese mensajero. Dice, eso es el párrafo 105. Vamos a leer ya al final. Dice, pero traté de explicar los otros e hice un error en mi opinión. Yo no digo que el Señor me dijo esto. Esto será lo que empezará la fe para el rapto, para irse. Yo tendré que quedarme callado un tiempecito. Ahora recuerden, y tú que estás oyendo esta cinta, tú vas
haber un cambio en mi ministerio. Luego, un cambio en mi ministerio luego, decayendo, no levantándose, decayendo. Ya estamos en la edad y no puede ir más allá. Tenemos que esperarnos aquí un minuto hasta que esto acontezca acá para alcanzarlo. Y entonces viene el tiempo y la presión está en un lugar donde tú estás oprimido. Entonces mira, lo que estoy preparando para decirte en estos momentos. Mire la tercera etapa entonces. Será absolutamente, totalmente para los perdidos. Pero será para la iglesia y la novia. Un poquito antes, en este mismo verso dice: pero cuando venga ese tiempo, la apretura, entonces ustedes verán lo que han visto temporalmente manifestado en su poder absoluto. Ahora podemos ver dónde está todo prometido para ser manifestado en el día postrero. En la edad de la piedra angular, donde está ¿qué? El maná del día postrero. Es ahí donde Cristo en este tiempo final obra, y es ahí donde Él es visto manifestado en medio de su iglesia, como fue visto manifestado en medio de su iglesia en cada edad a través del mensajero de cada edad. Y esa fue la revelación de Cristo en cada edad por medio del mensajero de cada edad. Y para el día posterior, la revelación de Cristo en la edad de la piedra angular vendrá por medio de su ángel mensajero para todos los escogidos de Dios, para toda su iglesia, y así le traerá las bendiciones prometidas al día posterior y nos dará a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Ahora hemos visto cómo viene por un hilo de pensamiento divino todo lo que Dios va a hacer en este tiempo final. Ya todo ha sido reflejado en los 7 mensajeros y en las 7 edades de la iglesia gentil, en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento. Y a través del reverendo William Branham, vean todas las cosas que él reflejó. Por eso es que muchos pueden pensar, no, eso tiene que cumplirse en él, sin darse cuenta la gente que lo que estaba sucediendo era que Cristo estaba reflejando en él todo lo que él haría en el día postrero, en la edad de la piedra angular, en el entrelace de una nueva dispensación con la dispensación de la gracia. Ahora podemos ver el por qué él trató, por ejemplo, de cumplir la visión de la carpa y no pudo. Y por qué trató de traer ciertas revelaciones y no le fue permitido traer estas revelaciones. Él podía traer hasta cierto lugar, pero por ejemplo la revelación del séptimo sello él no podía darla a conocer. Y no podía tampoco predicar las plagas, porque eso corresponde al séptimo sello. Todo eso está bajo el séptimo sello. Página 246 del libro de los sellos. Bajo el séptimo sello es que caen las plagas. Ahora podemos ver que fue algo grande y maravilloso lo que Dios hizo por medio del reverendo William Branham. Él se reflejó allí en lo que él hará en este tiempo final. Por eso fue tan grande el reverendo William Branham, y fue el reflejo más grande de Cristo, de lo que él hará en este tiempo final. Ven ustedes, Dios se reflejó a través de David, se reflejó a través de los diferentes profetas del Antiguo Testamento, reflejó primera y segunda venida de Cristo en los profetas del Antiguo Testamento, por medio del profeta Isaías y también por el rey David
habló acerca de la primera venida de Cristo. Vean, dijo, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Y también decía, como oveja fue llevado al matadero. Y cuando el eunuco estaba leyendo ese pasaje, se le acerca a Felipe y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco le dice a Felipe, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y Felipe se sube al carro con él, a invitación del eunuco, y el eunuco le dice, ¿de quién está hablando aquí el profeta? ¿Está hablando de sí mismo o está hablando de otro? Y entonces Felipe comienza a explicarle que está hablando de otro, del Señor Jesucristo. Y ahora vean ustedes, en los profetas, Dios ha reflejado lo que hará en su primera venida y en su segunda venida. Y aparentemente a través de algunos de los profetas parece como que está hablando del profeta. Y como que en el profeta es que se cumplirá todo eso. Y sin embargo solamente es un reflejo de lo que él cumplirá más adelante. Ahora quizás algunos estarían esperando que llegara el profeta Elías para que cumpliera esa promesa, si no se había cumplido todavía en él. Otros estarían esperando al rey David. Pero vean ustedes, era en Jesucristo que cumpliría todo lo que fue reflejado con relación a la primera venida de Cristo. Lo que reflejó en José, lo que reflejó en David, lo que reflejó en cada uno de los profetas, con relación a la primera venida de Cristo, lo cumplió ¿en quién? En Jesús. Un joven sencillo y humilde de corazón. Y ahora todo lo que él reflejó, ¿de qué hará? Todo lo que él reflejó con relación a la tercera etapa, él lo cumplirá en este tiempo final por medio de su ungido del día postrero, por medio del mensajero para la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y eso es tan seguro que no fallará ni por un milímetro o millonesa de milímetro. Pero recuerden, hay cosas que corresponden a la etapa cuando ya esté adoptado el ángel del Señor. Y hay cosas que tienen que suceder antes, en donde él tiene que estar trabajando en la obra de Cristo y llevando a cabo los negocios del Señor correspondientes a este tiempo final, para después poder ser adoptado. Bueno, ya eso es algo que está ordenado, preordenado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Así es que eso tampoco fallará. Y la posición que Cristo le tiene a su ángel es la posición que Jacob y Juan querían. Pero Cristo dijo, no está mío darlo, sino a aquellos a quienes está ordenado por Dios. Bueno, vamos a dejar eso quietecito ahí. Ellos querían los ministerios de los 2 olivos, pero esos ministerios están ordenados para ser dados en el día postrero, la edad de la piedra angular y dispensación del reino, al vencedor, al ángel del Señor Jesucristo. Bueno, hemos visto estos misterios del reino de Dios correspondientes a este tiempo final, y hemos visto que a la iglesia del Señor Jesucristo le serían revelados todos estos misterios en forma progresiva, forma gradual, y íbamos a estar alimentándonos con la revelación de esos misterios a medida que iban a ser dados, y todavía faltan algunas cosas. Todavía hay misterios que tienen que ser abiertos a los escogidos de Dios, pero todos están bajo el séptimo sello. Todos están bajo el séptimo sello, y esos misterios tienen que ser revelados a una persona, al mensajero del día postrero, el mensajero de la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y de ahí pasan a los ministros y a todo el pueblo de Cristo en la edad de la piedra angular. Y no se le puede ni añadir ni quitar.
porque es la palabra de Dios, es el maná del día postrero. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y nos cuide y nos guarde, de modo que no le añadamos ni le quitemos a su palabra del día postrero, al maná del día postrero, y nos use grandemente su obra en este tiempo final, repartiéndole el maná del día postrero a todos los latinoamericanos y caribeños, y después nos use también para repartirlo al mundo entero, a la humanidad completa en este tiempo final. Y pronto se completa el número de los escogidos de Dios, y pronto todos seamos adoptados, los muertos en Cristo, nosotros los que vivimos, y así tengamos el nuevo cuerpo y seamos llevados después con Cristo, después de la manifestación plena de Dios, seamos llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, adelante, llevando el maná del día postrero. Echa tu pan sobre las aguas latinoamericanas y caribeñas. Aguas representa pueblos, naciones y lenguas. Ahí tenemos pueblos, naciones y lenguas latinoamericanos para echar el pan, el maná del día postrero. Reparte a 7, eso le tocó a los 7 en los mensajeros, y aún a 8, eso nos toca a nosotros. Y estamos repartiendo a 8 a la edad de la piedra angular, en el territorio que corresponde al número 8. Con razón, le llamaron el Nuevo Mundo. Bueno, vamos a dejarlo quietecito ahí. Y vamos a pedirle a Dios también que para mañana nos dé maná en abundancia para todo el pueblo. Mañana el tema es acerca de la consumación de las 70 semanas de Daniel, y luego el segundo es, esto está por aquí, va. Vamos a ver, reconfirmárselo a ustedes. La consumación de las 70 semanas es uno, y las promesas para el tiempo del fin es el segundo. Yo necesito que Dios me ayude ahí, porque ahí esos dos temas son muy importantes y dan directamente en este tiempo en el cual nosotros vivimos. O sea que son dos temas proféticos que tenemos para mañana, y ven ustedes cómo las profecías se juntan, las que corresponden a este tiempo, se juntan para ser cumplidas y también ser dadas a conocer. Hubo edades en donde se estaban cumpliendo las profecías y sin embargo ni el mensajero ni la gente de su edad se daban cuenta de las profecías que se estaban cumpliendo. Pero en este tiempo van cumpliéndose las profecías y van siendo dadas a conocer a nosotros, y nosotros nos vamos dando cuenta de lo que Dios está realizando en este tiempo final. Porque este es el tiempo en que los entendidos entenderían. O sea que vamos trabajando a la segura, viendo en las Escrituras lo que tiene que ser hecho en el programa divino. Bueno, eso es una bendición muy grande para todos nosotros, la cual nos permite a nosotros trabajar a la segura. Así es que adelante trabajando en la obra de Cristo, repartiendo el maná del día postrero. Tenemos maná para este día postrero. La revelación del día postrero. La revelación del séptimo sello.
la revelación más grande que estaba reservada en la mente de Dios. Bueno, vamos a detenernos aquí porque hace como media hora, una hora, hice una pausa ya había terminado, pero comenzamos a tocar algo por ahí y no encontramos cómo terminar. Pero vamos a hacer una pausa, mañana continuamos. Oren por mí para mañana tener de parte de Dios mucho alimento espiritual para el alma de las personas que estarán allí escuchando. Bueno, que Dios les bendiga y les guarde. Y con nosotros nuevamente el reverendo Mauricio. Pasen todos muy buenas tardes.